El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a tomar un texto muy conocido, pero que tenemos tanta tela para cortar con este versículo. Es un versículo maravilloso, hermoso, que nos ha dejado el autor del libro de Hebreos, que no sabemos quién fue, no hay nadie lo firmó como propio. Hay algunos pensamientos que piensan que fue Pablo, otro que fue Bernabé, otro que fue otro autor. La cosa es que no tenemos certeza de quién fue, pero el contenido es imperdible, es muy bonito. Y nos dejó el versículo 11, capítulo 11, versículo 1. Dice, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Bueno, la Biblia nos muestra que tenemos tres clases de fe. La primera, vamos a empezar por la última, digamos, ¿no? La número tres es el don. Hay un don en la palabra del Señor que es un don de fe, donde el Señor nos da la capacidad de creer cosas imposibles y con una certeza, con una firmeza que las cosas se realizan y se hacen, se materializan por el poder del Señor, y entonces por ahí uno le cree al Señor cosas realmente muy complicadas, y sin embargo por medio de esa fe el Señor obra poderosamente, y esas cosas son creadas por el poder de Dios. Esa es la fe don. La número dos es justamente la que vamos a hablar hoy, que es la fe de vivir por medio de la fe. Vivir creyéndole al Señor cada paso que estamos dando, cada situación que vivimos, nosotros saber de que el Señor está con nosotros, de que el Señor es nuestro ayudador, que el Señor es nuestro amigo, y nosotros le creemos a lo que el Señor nos dice y a sus promesas. El Señor nos promete cosas, algo que nosotros no lo obligamos a hacer, es algo que sale del corazón de Dios. Él nos promete, por ejemplo, la sanidad, ¿no? Un milagro de sanidad, y la enfermedad avanza, sigue avanzando, pero el Señor nos dijo, yo te voy a sanar, ¿no? Y entonces allí está el conflicto, o le creo a la medicina o le creo a la palabra del Señor. No es que desechamos la medicina ni desechamos a los médicos, agradecemos a la medicina y agradecemos a los médicos el trabajo enorme que realizan con nosotros cuando estamos enfermos, pero por otro lado tenemos la palabra del Señor, y es allí donde estamos en una posición medio incómoda. O le creemos a la medicina o le creemos a Dios. Si le creemos a Dios con certeza, como dice acá, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Si le creemos con certeza, probablemente recibamos el milagro, y entonces agradezcamos a los médicos por su labor, pero más le vamos a agradecer a Dios por el milagro. Y la otra, la primera, es la fe salvadora. Es la fe de aquel que cree, a aquel que está a la cruz, crucificado por nosotros, que tiene el poder para perdonarnos nuestros pecados. Le creemos, nos reconocemos pecadores y recibimos el perdón de nuestros pecados. Se llama la fe salvadora, la fe que nos salva, ¿sí? La mirada, hay un coro que se cantaba antiguamente, es una mirada de fe, una mirada al Señor, es la que puede salvar al pecador. Bueno, ese es justamente una mirada al Señor para creerle y ser perdonado de todos nuestros pecados. Pero luego nosotros tenemos que vivir una vida de fe. Una vida de fe creyéndole al Señor, que el Señor va a estar haciendo montones de milagros. Los milagros son para nosotros, para nuestra vida, para vivirlos, para disfrutarlos, para crecer, para desarrollarnos. Y muchas veces el Señor va a demandar de nosotros un paso de fe. Y justamente yo recuerdo el caso donde hay unos reyes en el Antiguo Testamento que salen a la guerra,
pero en vez de tomar el camino correcto, el camino más habitual, van por el desierto. Tal vez lo hicieron justamente para no ser emboscados, ¿no? Fue un plan premeditado para ir por el desierto. El asunto es que se quedaron sin agua para ellos y para el ganado. Es decir, fue una mala decisión. Ahí se reunieron los reyes, algunos estaban bastante deprimidos, eran 3 reyes, estaban medio deprimidos porque bueno, vamos a morir en el desierto, bla, bla, bla. Y uno de los reyes era alguien de Dios, alguien que tenía fe, que creía en el Señor. Entonces dijo, ¿no hay acá un profeta que nos pueda dar una palabra? ¿Sí? Él lo que buscaba era una palabra del Señor para creerle y para actuar en consecuencia. Y entonces le dijeron, sí, acá lo tenemos a Eliseo, que está acá, que ha venido para la batalla. Bueno, lo trajeron a Eliseo, ¿sí? Y Eliseo le da una palabra. La palabra de Eliseo dice, hagan pozos acá en el desierto, porque no habrá viento ni veréis lluvia, y los pozos se van a llenar de agua. Hicieron los pozos. Y a la noche dice que vino un hilo de agua, ¿sí? Que empezó a llenar esos pozos, y con esos pozos que habían hecho, pudieron tomar ellos, tomar el ganado, nadie murió, nadie se enfermó, fueron a la batalla y terminaron venciendo. Pero acá vemos entonces un caso que nos ayuda mucho, ¿no? Al paso de fe. Nosotros tenemos que hacer las cosas antes, ¿sí? Aunque las circunstancias me estén indicando todo lo contrario. Las circunstancias es como que dominan nuestra mente y decimos, bueno, las cosas son así, las cosas van a ser siempre así. Es lo que nosotros pensamos de manera negativa, de manera incrédula. Pero la palabra del Señor nos dice, no, hacelo, porque yo voy a obrar. Tenés que hacer el pozo antes, tenés que dar el paso de fe antes. Lo mismo que Noé, más abajo en este capítulo se habla de Noé. Dios le dice a Noé que haga un barco porque va a llover cuando nunca llovió. Nunca había llovido, la tierra se regaba de otra manera y por eso tenemos lugares hoy que están bajo la nieve, pero cuando excavan encuentran plantas, encuentran animales muertos. ¿Por qué? Porque un día la tierra estaba toda habitada. Porque no había polo norte, no había polo sur, otra era la manera de regarse. Todas las mañanas, dice la palabra, había un rocío que regaba todo el planeta. Pero a partir del diluvio todo fue cambiado y modificado. Ahora, cuando el Señor le habla a Noé, nunca había llovido. Dios le dice, mira, prepárate un barco porque va a llover. Dios muchas veces nos dice, mira, prepara las cosas porque va a haber una bendición. Mira, hace esto porque yo voy a traer una bendición. Hace lo otro porque yo voy a actuar. Y a veces nosotros estamos como medio perturbados, ¿no? ¿Por qué? Porque las situaciones nos obligan a hacer determinada cosa. Es como muchas veces me han dicho, pastor, ¿qué hago? El Señor me dijo que me va a sanar, que va a obrar en mi vida. ¿Voy al médico o no voy al médico? Yo digo, anda al médico, no hay ningún problema que vayas al médico. Vos seguís creyendo en tu corazón de que el Señor va a hacer el milagro. Pero, por otro lado, anda haciendo todas las cosas, no con la fe de creer que ese va a ser el medio para ser sanado, sino que el Señor te va a sanar de manera milagrosa. A veces Dios usa a los médicos, pero no es la mayoría de las veces. El Señor, por lo general, hace las cosas de tal manera que nosotros nos damos cuenta que ha sido Él el que ha actuado, ha sido Él el que ha obrado, para que nos quede claro que es Él el que hace el milagro a favor nuestro, que nos ama, que está con nosotros, que Él es nuestro apoyo. Por eso es que muchas veces el Señor hace las cosas de una manera que le tengamos que dar la gloria al Señor. Tengamos que agradecer al Señor, ¿no? Yo recuerdo cuando el Señor me sanó,
A los médicos no les gustaba esto, ¿no? Pues yo le daba mucho la gloria al Señor y los médicos ponían cara bueno, de respetar, pero no les gustaba nada. ¿Por qué? Porque ellos querían la gloria. Ellos querían que yo les dijera, gracias doctor, la verdad que lo que ustedes hicieron ha sido descomunal y que la verdad que lo que hace toda la gente que va y le agradece a los médicos por su trabajo, que dicho sea de paso, bien se lo merecen, ¿no? Pero yo estaba tan contento de saber de que Dios había hecho la obra, no porque a mí se me hubiera ocurrido, sino porque los médicos me dijeron, nosotros no sabemos cómo te enfermaste, no sabemos la gravedad, por qué llegaste a esa gravedad, no sabemos por qué te sanaste y no sabemos por qué no tenés secuela. O sea, no sabemos nada, hemos estudiado todo y no sabemos nada, vos sos un caso raro, ¿no? Entonces, ¿a quién le toca dar la gloria? A los médicos tengo que agradecerle y valorar el trabajo que han hecho, pero el que me sanó fue el Señor. Y Él merece toda la gloria, la alabanza. Nosotros tenemos que creerle al Señor sus promesas, creerle al Señor lo que el Señor tiene preparado ya de antemano para nuestras vidas, porque la palabra del Señor está llena de promesas de las cuales nosotros nos podemos aferrar y creerle al Señor. Muchas veces he tomado algunos versículos de la Biblia y los he escrito y pegado ahí con algún sticker o con un imán en la heladera y creerlo y creerlo y creerlo y creerlo, y el Señor lo llevó a cabo, el Señor lo efectuó. Si estos días estás pasando por situaciones difíciles y tenés una promesa del Señor, afirmate en la promesa. Y si no tenés promesa, pedísela. Pedile al Señor que te dé una palabra que te guíe, una palabra directriz, una palabra que te lleve hacia adelante, que te haga hacer los pozos, porque el Señor va a hacer el milagro a favor de tu vida. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en esta hora. Señor, gracias por todo lo que tú haces, Señor, lo que vemos y lo que no vemos. Gracias por esas promesas, Señor, que recibimos en nuestras vidas, las cuales nos afirman a creer, Señor, que tú vas a hacer cosas grandes y maravillosas en cada uno de tus hijos. Señor, porque es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.